con la oftalmoscopía. Primero vamos a hablar del oftalmoscopio. Como les dije, el oftalmoscopio va a ser una prueba objetiva, ¿verdad? Objetiva porque nosotros vamos a evaluar por nosotros mismos, por nuestros propios medios, el estado de salud ocular del paciente. ¿A través del qué? A través de la evaluación del fondo de ojo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Una prueba objetiva que nos va a permitir evaluar el estado de salud ocular del paciente a través del fondo de ojo. ¿Ya? Tanto a nivel de segmento posterior como la retina, como también para evaluar la transparencia de los medios refringentes. El oftalmoscopio, ¿ya? Tiene espejos, tiene de repente partes. Por ejemplo, va a tener un espejo en la superficie frontal, un interruptor de filtro polarizado, ¿ya? O filtro libre, ¿ya? Un selector de discos de apertura para ver qué apertura vamos a utilizar, pequeña, mediana, grande, ¿ya? Un rheostato, ¿ya? O control de encendido y apagado, este botoncito que está abajo con el que vamos a encender y apagar, el apoyacejas, que también va a tenerlo el retinoscopio, ¿ya? Y un disco de selección de lentes o disco de reposo, ¿ya? Y vamos a tener también un pequeño puntito que va a tener los números de dioptrías que tiene el oftalmoscopio que estamos utilizando, ¿ya? El indicador iluminado de las lentes. ¿Ya? Esas son las partes que vamos a utilizar o que vamos a ver en un oftalmoscopio convencional, como es este, directo, ¿ya? Ahora, eso yéndonos a la parte externa. A nivel interno, vamos a ver que va a tener filtros, ¿ya? Y diafragmas. Por ejemplo, dentro de los filtros y diafragmas vamos a tener las aperturas, que vamos a tener apertura grande, que se va a utilizar en qué pacientes? Aperturas medianas, aperturas pequeñas. ¿Para quiénes se utilizan estas aperturas? ¿O en qué casos? Grandes, medianas, pequeñas. Pero una apertura grande en el oftalmoscopio, ¿para qué lo utilizamos? Ahí dice para pupilas dilatadas. ¿Cómo? Para pupilas dilatadas. Exacto. Habla un poquito más fuerte, Alexander, porque apenas te escucho. Exacto. Y, ¿cómo se llama? Apertura grande para pupilas dilatadas, pupilas grandes. Apertura mediana para pupilas normales en estado normal. Apertura pequeña para pupilas mióticas, personas adultas. ¿Ya? Eso para no causar ni efectos de aberración cromática, ni efectos de distorsión. ¿Ya? Aberración en aperturas muy grandes y en pupilas pequeñas va a causar aberración y diámetros pequeños en pupilas muy grandes va a causar cierto tipo de distorsión. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros queremos evitar, por eso hay tamaños de aperturas. Luego vamos a tener filtros como lo que son el filtro verde de anerita y el filtro de azul de cobalto. El filtro de verde anerita, al igual que en el biomicroscopio, sirve para qué? Para destacar o para resaltar los vasos. ¿Ya? Y el azul de cobalto sirve para poder observar zonas teñidas por fluoresceína. ¿Ya? Luego vamos a tener una apertura de fijación o también llamada visuscopio. ¿Ya? Visuscopio, que es esta imagen número 7, que es una apertura que va a tener como una cruz, ¿ya? En algunos va a tener un punto, que este punto debemos hacer que se fije en la fobia. Si cuando nosotros pedimos al paciente que mire la luz del oftalmoscopio, el paciente va a estar viendo directamente la luz, y una persona cuando ve, ¿con qué enfoca? ¿Con qué foca? La El ojo fobia. con la fobia. Pero, exacto. Entonces, si ustedes están viendo directamente la luz del oftalmoscopio, su fobia va a fijar con el centro del oftalmoscopio, con la luz. Y justamente si va a fijar acá, ustedes deben ver que la fobia esté en este pequeño circulito en el centro. Si pasa eso, vamos a decir que el paciente tiene fijación central. Si pasa que ustedes le piden al paciente que mire la luz y vemos que su fobia queda en otro lugar que no sea el centro, quiere decir que el paciente tiene fijación excéntrica. ¿Ya? Y luego vamos a tener una apertura de hendidura. ¿Qué quiere decir? Una luz en forma de hendidura.
que esto lo que nos va a ayudar es a poder observar elevaciones o depresiones en la retina. O sea, zonas que estén elevadas, en el caso de edemas, o zonas que estén hundidas en la retina. Eso cuando observemos con la hendidura. Esos son los filtros que vamos a tener. ¿Ok? Ahora, como le dije, teníamos dos tipos. Oftalmoscopios directos y oftalmoscopios indirectos. Un tipo de oftalmoscopía directa y oftalmoscopía indirecta. Dentro del oftalmoscopio directo vamos a tener los oftalmoscopios. Acá. Como dije, tenemos lo que son los oftalmoscopios directos e indirectos. Dentro de los directos vamos a tener los convencionales, como los que vemos aquí arriba, o el Panoptic, que también es un oftalmoscopio directo, pero con campo visual mucho más grande. 5 o hasta 8 veces más grande que uno convencional. ¿Ya? Y dentro de la oftalmoscopía indirecta vamos a tener estos cascos que son los oftalmoscopios indirectos. ¿Ya? ¿Solamente con este casquito vamos a poder hacer una oftalmoscopía indirecta o creen que con otro equipo más se puede hacer? Se puede hacer con este oftalmoscopio indirecto, pero una oftalmoscopía indirecta también se puede hacer con una lámpara de hendidura. ¿Ya? También se puede hacer con una lámpara de hendidura. Pero con una lámpara de hendidura ustedes lo van a ver de esta forma. Por ejemplo, esta foto que ustedes ven aquí es la foto tomada con una lámpara de hendidura y observando un fondo de ojo. O sea, esta es una oftalmoscopía o un fondo de ojo indirecto con una lámpara de hendidura. ¿Ya? Entonces, la oftalmoscopía directa no es un examen especializado, ya, debiendo por tanto considerarla como un paso más, como un paso obligatorio en el procedimiento de observación dentro del examen físico integral de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, como el oftalmoscopio directo no es una prueba especializada que va a necesitar dilatación, métodos invasivos en el ojo, podemos realizarla todos los días con todos los pacientes o con los pacientes que ustedes crean necesario realizar un fondo de ojo. ¿Ya? No en todos los pacientes, quizá de repente su paciente, su primera consulta, si ven que es un paciente sano, un paciente joven, sin antecedentes, posiblemente la siguiente oftalmoscopía lo pueden hacer en acá 1, 2, 3 años, pero si es un paciente de repente mayor, si es un paciente con antecedentes, en el caso de la oftalmoscopía, el fondo de ojo debería ser con un tiempo más cercano, 6 meses, un año, dependiendo la edad y dependiendo la patología que tenga el paciente. ¿Ya? Por consiguiente, se debe realizar de forma obligatoria, bueno, los que tienen la posibilidad, a todos sus pacientes o a los pacientes que ustedes crean necesario. Ahora, antes de comenzar a hablar de la oftalmoscopía, vamos a hablar un poco de las posiciones anatómicas. ¿Ya? Cuando digo las posiciones anatómicas, les pregunto, o ya les dije, creo, ¿no? ¿Cuál está hacia la nariz? ¿La papila o la mácula? ¿Cuál está en el lado nasal de nosotros? A ver. Mácula. La papila. La papila, exacto. La papila siempre va a estar en el lado nasal de cada ojo, cada uno de sus ojos correspondientes. En cambio, la mácula siempre va a estar en el lado temporal. ¿Ya? Eso es lo que vamos a observar. Es por eso que más adelante les voy a mostrar que cuando ustedes hagan un ingreso al fondo de ojo, o sea, cuando ustedes ingresen al interior del ojo, cuando ingresen a través del oftalmoscopio, lo primero que van a ver, ¿qué creen que es? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la primera estructura que van a ver? ¿Tienen alguna idea? La mácula. A ver, uno más. Pila. La pupila. El nervio óptico. Exacto, el nervio óptico, la papila óptica. ¿Ya? Va a ser la primera estructura que ustedes van a ver sin querer, la van a ver. ¿Por qué? Porque debido a que en el procedimiento del fondo de ojo,
nos pide que nos coloquemos a determinados grados del paciente, de estuque visual, hagamos un ingreso diagonal. La primera estructura con la que nos vamos a chocar va a ser el nervio óptico. Y justamente va a ser la primera estructura que tenemos que evaluar. Y una de las más importantes que debemos evaluar. Muy bien, entonces, la oftalmoscopía va a ser una técnica de observación del polo posterior y medios oculares. Ya, vamos a evaluar todo el segmento posterior, mácula, retina, vasos, retina periférica, tapete retiniano, pero también los medios oculares. Vamos a ver si es que todos los medios refringentes han estado transparentes o no. Si han estado transparentes, vamos a poder ver todo esto de forma clara, nítida. Si es que no lo está, o uno, no lo vamos a ver, o lo vamos a ver turbio, si tiene una opacidad leve o moderada. Entonces, tenemos dos tipos. Oftalmoscopía directa e indirecta. La directa, dentro de sus características, es que es monocular. ¿Ya? Ahora, ¿cómo son las imágenes que vemos nosotros aquí? ¿Tienen una idea? ¿Son en la misma posición o cómo toman la posición de las imágenes que vemos? Se giran, siguen igual. La directa, Se gira. se gira. Ya miren, es una técnica monocular. Evaluamos ojo derecho del paciente con ojo derecho del examinador, ¿ya? Y nos da imágenes reales. ¿Cómo imágenes reales? Vamos a ver las estructuras en su posición normal. En la posición anatómica en la que está, es la posición en la que nosotros la vamos a ver. Y eso justamente es algo que la va a diferenciar de la indirecta, porque la técnica indirecta te va a dar un campo visual mucho más grande, ¿ya? Mucho más grande, pero te va a dar una imagen invertida. Ahora, otro punto más, que la directa tiene una ventaja, que es que la magnificación es de 16 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder observar las imágenes de un tamaño mucho más grande, ¿ya? Pero nos va a dar un campo visual de 5 grados. ¿Qué quiere decir? Un campo visual muy pequeño de la retina. En cambio, la indirecta te da imágenes virtuales, o sea, imágenes invertidas, ¿ya? Esa es la desventaja. Te da una magnificación muy pequeña, son de 4 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver todas las estructuras, pero muy pequeñas las vamos a ver, pero vamos a tener un campo visual de 40 grados, un campo visual mucho más grande que un oftalmoscopio convencional. ¿Ya? Entonces, esas básicamente van a ser las diferencias entre una oftalmoscopía directa e indirecta. ¿Ya? Por ejemplo, en esas imágenes que estamos viendo tenemos un oftalmoscopio directo y una desventaja que también vamos a ver es que vamos a tener que acercarnos demasiado, prácticamente a 3-5 centímetros del paciente. Y por consiguiente tenemos que manejar bien los ojos que vamos a utilizar. Para evaluar el ojo derecho del examinador tenemos que evaluarlo con nuestro ojo derecho de nosotros. Para evaluar el ojo izquierdo del examinador, vamos a tener que observarlo con nuestro ojo izquierdo. ¿Qué pasa si yo observo su ojo izquierdo del paciente con mi ojo derecho mío? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, imagínense que está al frente su paciente y ustedes van a evaluar su ojo izquierdo con su ojo derecho de ustedes. ¿Qué va a pasar? A ver, imagínense que está al frente y que van a hacer eso. ¿Qué creen que pase? A ver, Alexandra, ¿qué va a pasar? Julia, Shirley, Víctor, Jason. ¿Qué pasa, chicos? ¿Están asustados? ¿Están deprimidos? ¿Están molestos conmigo? ¿Qué? El examen, profe. Qué mala. Qué resentidos que son. Ustedes hacen eso, van a tener o van a estar en contacto directo con el paciente cara a cara. ¿Qué quiere decir? Su nariz de ustedes va a chocar con su nariz, su frente de ustedes va a chocar con la frente del paciente. Ustedes prácticamente van a respirar y van a exhalar en su boca del paciente. Y es algo que no quieren hacer.
Por eso, para poder evaluarlo, van a evaluar su ojo derecho de ustedes con su ojo derecho del paciente. Porque al hacer eso, todo su rostro se va a ir hacia un costado, ¿ya? Y no van a tener contacto directo con el paciente, ¿ya? Entonces, una desventaja es que nos tenemos que acercar demasiado. Y nuestro campo visual, mire, es muy pequeño. Solamente cubre una pequeña parte de la retina, ¿ya? Ahora vamos a tener una oftalmoscopía indirecta que podemos utilizar una lámpara de hendidura con un disco o con una lente de Gol, ¿ya? Con el que estamos viendo acá, ¿ya? Lente de Gol, que puede ser de 20 dioptrías, 78 dioptrías o 90 dioptrías, como es el caso, ¿ya? Y con esto también vamos a poder hacer una oftalmoscopía, pero indirecta. Ventaja de una oftalmoscopía indirecta, que miren las imágenes cómo están. Comparen este campo visual de esta imagen con la de acá. Nos da un campo visual mucho más grande, pero, ¿qué se dan cuenta? ¿Dónde está el nervio óptico? ¿Dónde está la mácula? ¿Está bien? Temporal. Están invertidos, ¿verdad? O sea, las imágenes que estamos observando son muy grandes, pero están invertidas. Otra cosita que sí se han dado cuenta, el tamaño que estamos viendo es muy pequeño, ¿verdad? Es pequeñito. En cambio aquí vemos la estructura mucho más grande. Esa es una ventaja de este instrumento, del directo, que nos da un campo visual una magnificación grande, pero un tamaño muy pequeño. En cambio aquí es lo contrario, una magnificación muy corta, pero un campo visual mucho más amplio, ¿ya? Obviamente, esta imagen lo podemos hacer con un oftalmoscopio indirecto o con una lámpara de hendidura. Ahora, la técnica directa solamente nos va a permitir evaluar el segmento posterior, ¿ya? El segmento anterior de una forma muy fugaz, ¿ya? Córnea cristalino lo podemos observar, pero de una forma muy fugaz, muy mínima. En cambio, la técnica indirecta podemos observar tanto el polo anterior como el polo posterior. El orden. Ahora que vamos a hablar del orden, díganme ustedes, ¿cuál sería el orden que debemos evaluar en el fondo de ojo? O podemos evaluar cualquier estructura por estructura a la que nos dé la gana. ¿O hay un orden? Primero el anterior, de ahí el posterior. No, pero en el fondo de ojo, ¿cuáles van a ser las estructuras que vamos a ir evaluando? Primero cuál, después cuál, después cuál. A ver, la primera estructura que vamos a evaluar, ¿cuál va a ser en el fondo de ojo? La papila, profe. Muy bien, la papila. ¿Por qué la papila? Porque va a ser la primera estructura que vamos a encontrar, ¿no? ¿Verdad? Ya, evaluamos la papila. Después de la papila, ¿qué vamos a evaluar? La mácula. La mácula, de ese La compañero. retina. Ya, la retina. ¿Qué más? ¿Qué más podemos evaluar? La arteria y vena central. Los vasos. ¿Ya? Pero ese no es en orden. Ese no es el orden. El orden correcto sí, el orden correcto sí comienza con la papila, pero después de evaluar la papila, vamos a darnos cuenta que de la papila, ¿quién creen que sale de la papila? Obvio. ¿Cómo? El nervio. Nervio óptico. No, de ahí nace, o sea, de ahí nace. Pero ¿quién sale también a la papila hacia la retina? Los vasos. Los vasos salen del nervio óptico y entran a la retina por la papila. Entonces, ustedes terminan de evaluar la papila y la siguiente estructura a evaluar va a ser los vasos. Después de evaluar papila y vasos, recién van a pasar a la mácula. Después de evaluar la mácula, ahí después recién van a evaluar el tapete retiniano, o sea, todas las otras zonas de la retina. Retina periférica o zonas de la retina buscando exudados, drusas, edema, ¿ya? Pero primero vamos a evaluar estas tres zonas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las zonas? Primero, el nervio óptico. Primero que vamos a evaluar es el nervio óptico, así como estoy señalando en la imagen. De ahí nomás, terminan de evaluar este nervio óptico que parece un sol y van a evaluar los vasos. Todos los vasos. ¿Por qué los vasos? Porque los vasos nacen de acá. De aquí comienzan a nacer los vasos hacia toda la retina. Entonces van a evaluar los vasos. Después, recién van a evaluar mácula, el área macular. Y por último,
vamos a evaluar el fondo de ojo o el tapete retiniano general. O sea, vamos a evaluar por aquí, vamos a evaluar por aquí, por aquí, por aquí, buscando exudados, buscando drusas, buscando hemorragia, buscando edemas, buscando manchas, todo. ¿Ya? Pero primero vamos a evaluar las tres principales estructuras: nervio óptico, vasos y mácula. Después, retina general. ¿Ya? Ese es el orden que se debe evaluar el fondo de ojo. Ya. Entonces les había dicho que la oftalmoscopía directa nos va a permitir el estudio de qué? Del polo posterior y medio refringente. Nada más. Estructuras anteriores, no mucho, y tipo de fijación del paciente. ¿Ya? Por ejemplo, si está fijando central, tiene fijación central o excéntrica. ¿De qué consta este equipo? De un sistema de iluminación, que es la luz, de unos espejos, ¿ya? Filtros, esto que estamos viendo, diafragmas, y el disco de reposo o disco de lentes, que son aquellas que nos van a ayudar a corregir nuestra metropía, a corregir la metropía del paciente y a corregir o a compensar la distancia de nosotros con el paciente. ¿Ya? Este disco va a ir desde más 40 hasta menos 25, dependiendo la marca del instrumento. Aunque acá la mayoría que están entre más menos 20. Más menos 20 la mayoría. Aperturas, estas son apertura pequeña, mediana, grande, bisuscopio, azul de cobalto, hendidura y verde anerita. Ya, ahora vamos a ver diferencias entre esta de acá. Una oftalmoscopía directa, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Por ejemplo, una oftalmoscopía directa, un oftalmoscopio directo tiene la ventaja de la facilidad del uso. O sea, es rápido y es sencillo poder utilizarlo. ¿Ya? Es mucho más portable, o sea, lo pueden tener un oftalmoscopio en su mochila, en su bolsillo incluso. Yo varias veces he hecho retinoscopía, oftalmoscopía y lo he guardado mi oftalmoscopio en el bolsillo y he seguido haciendo otras cosas y después lo agarro y lo he vuelto a guardar. ¿Ya? Tiene una buena portabilidad. Su costo es mucho menor al de una lámpara de hendidura o al de un oftalmoscopio indirecto. Nos da estructuras grandes, o sea, nos permite evaluar las estructuras en un tamaño grande, magnificado, ampliado, y no va a requerir midriáticos. No necesita que nosotros apliquemos cicloplegia o midriáticos. En cambio, los inconvenientes, porque tiene inconvenientes, no permite la visualización en medios turbios. ¿Ya? O sea, estamos hablando de medios más o menos turbios, porque medios opacos, ya ninguno de los dos, pero más o menos en medios con una opacidad leve, ya como que ya nos dificulta un poco. Con una opacidad moderada, ya ni siquiera podemos ver adentro. ¿Ya? El campo visual va a ser muy limitado. O sea, nuestro campo visual nos va a dar una imagen grande, pero muy pequeña. ¿Ya? Y para poder observar toda la retina, vamos a tener que observar cuadrito por cuadrito, zona por zona. ¿Ya? Ese es el inconveniente. Otro inconveniente, la falta de estereopsis. Al ser una técnica monocular, solamente lo vamos a ver todas las imágenes como si fuera plano, como si fuera una foto. No vamos a poder verlo de dos estructuras a detalle. Otro inconveniente, como le dije, la necesidad de acercarse demasiado. Nos vamos a acercar demasiado al paciente, a tal punto que puede incomodar en algunos casos. ¿Ya? Y otro inconveniente, que no nos va a permitir evaluar u observar lo que corresponde a la retina periférica. ¿Por qué? Porque el campo visual es muy pequeño y no nos permite poder observar la hora serrata, zonas anteriores de la retina. La técnica. Antes de comenzar a la técnica, les pregunto, ¿cuál creen ustedes que sea la técnica? A ver, primero quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes tienen oftalmoscopio? ¿Quiénes tienen oftalmoscopio? Yo sé que acá la mayoría, más de la mitad, las 2/3 partes quizás, trabajan en óptica, ¿verdad? Por no decir ya el 90%. Y de los que trabajan en óptica, ¿quiénes tienen oftalmoscopio? A ver. Levanten la mano sin miedo, a ver. A ver, chicos, ¿quiénes tienen oftalmoscopio? ¿Alguno de ustedes?
¿Quiénes de ustedes tienen oftalmoscopio? Nadie, profe. Nadie. Un 6 de retina y oftalmo nuevo debe estar costando, ahorita con la situación actual, un promedio de 4.500. Retina y oftalmo. Antes No, no hay estaba, profesor, porque yo lo buscaba para comprar, no hay en ningún sitio. Dice que no lo están trayendo porque necesitan registro sanitario. Lo no puede ingresar al Perú. ¿sí? Hace poco un alumno de quinto me pidió concepto, le di un número, le acaba de comprar hace 2 semanas. Lo que sí ha subido, ¿Dónde, profesor? Porque yo he buscado porque no lo encontraba. lo que sí han subido. Por ejemplo, Acuario vende, luego hay un conocido que se llama Carlos Vélez, que también vende, que le importa. Luego tengo un amigo que trabaja en los Estados Unidos, pero él viene acá cada 3 meses y él también trae equipos de Estados Unidos. A veces trae oftalmoscopio, a veces trae lámparas, o sea, todo lo que puede traer en su equipaje de uso de él. Y lo vende acá también. Él viene cada 3 meses, 4 meses. Justamente de él dice comprar a un alumno de quinto. Creo que le vendió un retino y un oftalmo, obviamente de segunda de allá de Estados Unidos, a 3.000 soles. Un retino y oftalmo y su mango y su cargador. Denos el dato, profe. Por favor. Eso recién ha venido mi pata, es un conocido que tengo, recién ha venido hace como 3 semanas y él viene cada 3 meses. Entonces, tenemos esos instrumentos. ¿Ya? Entonces, la técnica. Bueno, como ninguno de ustedes tiene el equipo, la técnica ¿cómo es? En primer lugar, la luz del ambiente o del consultorio tiene que ser tenue. No vamos a utilizar una luz apagada. ¿Por qué creen que no vamos a utilizar una luz apagada, a oscuras? Profesor, pero va a ser midriasis. Mejor, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que no sería muy recomendable utilizar un ambiente muy oscuro? Para poder observar mejor, profe. ¿Ya? Pero si nos vamos a esto, podríamos decir que en un ambiente oscuro la pupila se pone más grande, ¿verdad? Ahí podríamos observar mejor. Pero ¿por qué una luz tenue y no un ambiente oscuro? Para que la pupila no se contraiga. ¿Cómo? Para que la pupila no se contraiga, dice. No, porque en la noche, en la oscuridad, la pupila se dilataría mejor, porque ¿no ven que en la oscuridad la pupila se dilata? Ya, ¿por qué no se utiliza una luz oscura ni una luz muy nítida, muy brillante? Si utilizamos luz muy brillante, la pupila se va a contraer, ¿verdad? Se contrae. No va a ser más difícil, no va a dar un campo visual mucho más pequeño. Si usamos una luz del consultorio, a todo prender. Si utilizamos el consultorio a oscuras, la pupila se va a dilatar, pero el reflejo le va a incomodar al paciente. Le va a incomodar, el paciente va a estar cerrando los ojos, no va a colaborar para nada. ¿Por qué? Porque toda la pupila está dilatada y la luz está entrando directamente a la retina y le va a fastidiar. Si ustedes utilizan una luz tenue, una luz ambiente, moderada, la pupila va a estar en un diámetro normal, ni muy dilatada ni muy contraída, y el paciente, como hay bastante luz ambiente, se va a poder adaptar mejor a la luz del oftalmoscopio, o sea, no le va a incomodar demasiado. Eso le va a permitir a ustedes poder realizar todo el procedimiento de una manera un poco más sencilla, con mayor colaboración del paciente. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. ¿Ya? Lo segundo, paciente sentado y ustedes de pie. ¿Ya? Pero profesor, yo quiero hacerlo parado y quiero que mi paciente se pare. Está bien, van a poder hacerlo, pero no van a poder evaluar zonas de la retina alejadas porque no le va a permitir hacer barridos inferiores. ¿Ya? No le va a permitir. El paciente tiene que estar sentado y ustedes de pie, obviamente inclinados, para poder movilizarse y poder observar todas las zonas de la retina. ¿Ya? Siguiente, si examinamos ojo derecho del paciente, usamos nuestra mano derecha y nuestro ojo derecho. ¿Ya? Ya les había mencionado eso. Siguiente, colocamos el disco de recos o aumentos o dioptrías en 0 y comenzamos con una distancia de entre 50 a 40 centímetros. De a 40 a 50 centímetros, de ahí nos vamos a ir comenzando a acercar.
Siguiente, primero, cuando estamos alejados, vamos a hacer un examen, una exploración rápida, porque no se puede evaluar de una forma tan precisa como con la lámpara, párpados, conjuntiva y esclera, ¿ya? Pero eso va a ser de forma general. Aunque con esto, si tenemos la lámpara, es mucho más rápido, porque con los termoscopios no se puede observar de una buena forma estas estructuras. Siguiente, basta que hemos hecho esto, hemos colocado el disco de RECOS en cero, el ojo derecho de nosotros, con el ojo derecho del paciente, estamos a 50 centímetros, ya evaluamos el segmento anterior, párpados, pestañas, etc. Ahora vamos a entrar al ojo, vamos a hacer un ingreso. Para eso, primero tenemos que fijarnos en el reflejo anaranjado que va a estar en la pupila. Ya, vamos a ver un reflejo anaranjado en la pupila. Tenemos que acercarnos sin perder de vista este reflejo. ¿Ya? Si hay opacidades en los medios refringentes, no van a ver este reflejo anaranjado, sino van a ver una mancha negra. O sea, si ven una mancha negra, quiere decir que hay zonas opacas. Si lo ven toda la pupila negra o gris, quiere decir que hay opacidades. ¿Ya? Si no se ve ningún tipo de reflejo, sospechar de una catarata moderada alta o un desprendimiento de retina. Si no hay ningún tipo de reflejo. Si hay reflejo, pero con manchas, son opacidades de los medios. ¿Ya? Ya, ahora, ¿qué va a pasar? Vemos esto, ya. Ahora, cuando queramos evaluar córnea, vamos a ver que vamos a comenzar con 15 dioptrías, aquí en el disco de RECOS, y vamos a ir disminuyendo hasta 10 centímetros y vamos a evaluar córnea. ¿Ya? Luego nos vamos acercando y a medida que nos acercamos, vamos a ir bajando la potencia. ¿Ya? Vamos a ir bajando 10 dioptrías, 8 dioptrías, 5 dioptrías, hasta llegar a la retina. A la retina el poder ya debería estar en cero, debería en pacientes hemétropes y examinadores hemétropes en cero, porque lo normal es en que esté entre -1, -2 o 0. Con esas dioptrías es lo normal que podamos observar nítidamente la retina, aunque esto es variable, obviamente de acuerdo a la refracción del paciente y de ustedes. ¿Ya? Cuando ingresemos ya a la retina, vamos a enfocar en el nervio óptico, examinamos nervio óptico, vasos y mácula. ¿Ya? Ese va a ser el procedimiento. ¿Ok? Entonces, recopilando, agarramos el oftalmoscopio de la manera correcta, como vemos en la foto, escogemos la apertura que nosotros vamos a utilizar de acuerdo a la pupila del paciente. Si vemos que tiene una pupila grande, utilizamos una apertura grande. Si vemos que tiene una pupila miótica, utilizamos una apertura pequeña. O de acuerdo a la pupila, lo que vamos a hacer, ya seleccionamos el filtro que vamos a utilizar. ¿Ya? Agarramos el oftalmoscopio con nuestra mano derecha si vamos a observar el ojo derecho del paciente, o viceversa si vamos a observar el otro ojo. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, ¿qué vamos a hacer? Examinar el ojo derecho del paciente tomando el oftalmoscopio con nuestra mano derecha y observándolo con nuestro ojo derecho. ¿Ya? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar entre 15 a 20 grados hacia hacia su costado del paciente. Por ejemplo, si vamos a evaluar su ojo derecho, nos vamos a colocar de 15 a 20 grados a la derecha del paciente. ¿Ya? A la derecha del paciente si vamos a evaluar su ojo derecho. Si vamos a evaluar su ojo izquierdo, nos vamos a colocar de 15 a 20 grados hacia su izquierda del paciente. O sea, vamos a hacer un ingreso de forma diagonal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tomando con la mano contraria el hombro del paciente, bueno, con una mano vamos a coger el hombro del paciente, o en algunos casos el párpado, si vemos que tiene ptosis, ¿ya? Y vamos a comenzar a ingresar. Lo primero que vamos a ver va a ser el reflejo rojo pupilar a 40 centímetros, que eso quiere decir que la pupila está transparente, que los medios están transparentes y podemos ingresar. Y vamos acercándonos lenta y progresivamente, sin perder de vista el reflejo retiniano, el reflejo pupilar. ¿Ya? Muy bien. Lo primero que vamos a ver, ¿qué le dije que era? Iba a ser papila. ¿Ya? Después íbamos a seguir observando todas las estructuras del ojo. ¿Ya? Pues esta parte. ¿No? Ya. Bueno, ese es el procedimiento. Ahora, las complicaciones. Ya hemos visto lo más sencillo que es el ingreso, ¿verdad? Ya hemos visto cómo se ingresa, cómo ya estamos adentro. Ahora les pregunto a ustedes, ¿saben qué es lo que tienen que observar? ¿Saben cómo es una pupila normal, una papila normal?
¿Saben cómo es una mácula normal? ¿Saben cómo son los vasos normales? ¿Han llevado en anatomía, patología? Porque hasta aquí todo bonito, ¿verdad? Vamos a hacer un fondo de ojo, que voy a poder ver el interior del ojo, ya muy bien. Ah, se tiene que hacer así, 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 ¿ya? Pero ¿saben qué van a ver? ¿O saben cómo se ve una retina sana? No, profe. Muy bien, entonces, las consideraciones. En primer lugar, la papila, ¿ya? Vamos a comenzar con la papila, que va a ser la primera estructura que vamos a visualizar. En primer lugar, la papila, como le dije, está ubicada hacia el lado nasal de la fobia, o sea, hacia el lado nasal del ojo. Y su diámetro normal es de entre 1.5 a 1.7 milímetros. ¿Ya? Ahora, si vemos que la papila tiene elevaciones, o sea, no lo vemos plano, sino la vemos como que está elevado, podemos sospechar de una papilitis o papiledema, una inflamación de la papila o un edema papilar. ¿Ya? Si son hipermétropes, la mayoría de hipermétropes van a tener la papila como un poco inflamada, ¿ya? Como si fuera un papiledema, ¿ya? Por eso se le llama pseudopapiledemas. ¿Qué quiere decir? Que va a parecer que la pupila está un poquito inflamada, como hinchada, ¿ya? En el paciente hipermétropes. Los bordes, ¿cómo deben ser? Los bordes deben ser definidos, ¿ya? Así como vemos en la imagen de acá superior izquierda. Deben ser bien marcados, bien nítidos los bordes. Si vemos bordes borrosos, bordes difusos, podemos sospechar de un papiledema o papilitis o alguna atrofia del nervio óptico, ¿ya? El anillo neuroretiniano. Este anillito que estamos viendo aquí alrededor, si es color rosado, es normal. Esto que estoy viendo acá. Si es blanco, el anillo del borde, sospechamos de una atrofia del nervio óptico. Si es homogéneo, debe estar sin escotaduras, debe estar todo el anillo homogéneo, normal. Si vemos que tiene huequitos, si vemos que tiene daños, si vemos zonas como que está deforme, quiere decir que posiblemente este paciente tenga glaucoma. ¿Ya? Ahora, otro punto, y por no decir el más importante que vamos a ver, va a ser la excavación. ¿Han escuchado de la excavación en nervio óptico? Sí han escuchado, ¿no? Si han llevado patología. ¿Todavía han llevado patología? Todavía, todavía, ¿no? ¿Ya? ¿Han escuchado el término excavación del nervio óptico? No, profesor. Ya. La excavación del nervio óptico es, ¿cómo les explico? No, es una imagen, ¿ya? La excavación del nervio óptico es la relación que va a tener una tapita con todo el disco, la relación copa-disco, ¿ya? La copa va a ser la parte más brillante. ¿Ven un círculo amarillito bien brillante en el centro? Esa va a ser la copa y esta va a ser el disco, ¿ya? El disco va a ser todo entero, ¿ya? Y la copita va a ser la zona más amarilla que está en el centro. La excavación se la conoce como relación copa-disco, ¿ya? Una relación normal o una excavación fisiológica normal se considera cuando la copa equivale a un 0.3 o 0.4 en relación al disco. ¿Qué quiere decir? Que la copa equivale a los 3 a 4 décimas partes del disco, o a la tercera parte. Más o menos calculen que el centro sea la tercera parte de todo el disco entero. Eso se considera un diámetro normal o una relación copa-disco normal. Pacientes con glaucoma tienen esta relación copa-disco muy elevada. ¿Qué quiere decir? Que la copa va a ser mucho más grande que las 4 o décimas, o de las 3, 4 décimas partes del disco. O sea, va a ser más de la mitad de todo el disco. ¿Qué quiere decir? Que hay daño en el nervio óptico. ¿Cómo vamos a ver esto para que me entiendan? Vamos a ver aquí. ¿Ya? Entonces, relación copa-disco le dije que es la zona más brillante que está en el centro en relación a todo el disco. Lo normal es 0.3, 0.4, como vemos acá en la foto. El disco amarillito, la copita, es pequeñita, es normal.
A medida que se va agrandando, como vemos en las fotos, miren, en la foto de acá, excavación fisiológica considerable, ya es mayor, ya equivale a 0.6, o en la caso de la derecha, miren, prácticamente la zona más brillante equivale a todo el disco. ¿Qué quiere decir? Que este nervio óptico está dañado. Aquí, ¿qué ha pasado? Este paciente, lo más probable que tenga glaucoma. ¿Ya? Esa es la relación copa-disco. Entonces, lo normal es de 0.1 a 0.4, ¿ya? Monocular. Si tenemos 0.6 hasta 0.5, o sea, si pasa un poquito más de la mitad, si es binocular, o sea, si es igual en ambos ojos, podemos considerarlo normal. Pero, ¿qué va a pasar si es mayor a 0.6? Así sean binoculares, ya vamos a encontrar en sospecha de ¿qué? De glaucoma. O si vemos que hay más de 0.2 de diferencia de excavación entre un ojo y el otro. ¿Ya? Ahí también vamos a ver que puede haber una sospecha de glaucoma en el ojo con una excavación más grande. ¿Ok? Vamos a ver nuevamente, ¿ya? Para que se lo memoricen. Una relación copa-disco número 1, vamos a ver que el disco, la copita es pequeñita. Número 3, la copita, ya miren, es más o menos la tercera parte de todo el disco. 0.4 ya es un poco más grande. 0.6, miren, ya ocupa casi la mitad, un poquito más de la mitad. 0.7 ya ocupa mucho más de la mitad, las dos terceras partes. 0.8 ya ocupa casi todo, miren, ya ocupa casi todo el disco. 0.8 casi todo, 0.9 es prácticamente todo, y 10 es cuando ya toda la papila está bien brillante, o sea, toda la papila está dañada. Ya, estas son las relaciones copa-disco. Lo normal es entre 0.1 hasta 0.4. Eso es lo normal. O hasta 0.6 si es que son iguales en ambos ojos. Si en un ojo tengo 0.3, en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo tengo 0.7, ¿qué sería ahí? En el ojo derecho tengo 0.3 y en el ojo izquierdo 0.7 de excavación. ¿Qué sería ahí? Sospecha de glaucoma. ¿En qué ojo? ¿O en los dos? En el ojo que tiene 0.7. Sería sospecha de glaucoma en el ojo con la excavación más grande. Entonces, en el ojo izquierdo que tiene la excavación de 0.7. Porque el ojo derecho tiene una excavación normal. ¿Ya? Si yo veo que los dos ojos tienen 0.6, ¿qué sería ahí? Normal. Normal. Hasta 0.6 es normal. ¿Ya? Si es en los dos ojos. Pero ¿qué pasa si yo en un ojo tengo 0.4 y en el otro tengo 0.6, 0.7? Ahí ya tengo una sospecha de glaucoma en el ojo que tenga mayor excavación. ¿Ya? Esas son las excavaciones y va a ser uno de los puntos más importantes que deben evaluar en la papila. ¿Ok? Entonces, resumiendo, ¿qué partes de la papila deben observar? Mencioné varios. A ver, ¿la principal cuál es? ¿La principal cuál es? La relación. El copa ángulo, profe. Disco. La relación copa-disco. Esa es la principal. Después de la relación copa-disco, ¿qué más deben observar? Les dije. Los bordes. ¿Cómo deben estar los bordes en una papila sana? Bien definido. Nítido, nítido, profe, bien definido. Nítidos. Si están difusos, como miren acá, los bordes están difusos, es 0.8, miren, sospecha de glaucoma. ¿Qué más deben observar? Que la papila tiene que estar plana. Miren acá, acá lo vemos como que la papila está plana, ¿verdad? O lo ven como inflamado. En cambio, lo vemos en las otras imágenes, parecieran que estuvieran un poco hinchadas, ¿ya? Parecieran. ¿Ya? Esa es otra cosa que vamos a ver. Los colores que deben estar rosados o amarillos no deben estar blancas como lo vemos aquí. Miren todo el anillo, aquí está blanco. En cambio aquí, ¿cómo está el anillo? Rosado. ¿Ya? Son estructuras o partes que debemos observar. Que tiene que estar todo el borde completo, ¿ya? Y no tiene que haber bordes de repente con hundimiento ni nada, ¿ya? Eso es todo lo que debemos observar en la papila. ¿Ok? ¿Claro ahí? Bueno, Profe, ya.
Disculpe, profe, ¿la inflamación de la papila siempre es por glaucoma o también hay otro, digamos, anomalía que inflama la papila? Y también si es igual en el ángulo cerrado y abierto, profe. ¿Es lo mismo? Bueno, O sea, igual se observa. ángulo cerrado y ángulo abierto, estamos hablando del ángulo iridocorneal, y eso lo que afecta es en el drenaje de humor acuoso, que posterior a eso puede causar un glaucoma, que el glaucoma lo que hace es dañar el nervio óptico, y esto que están viendo acá es un signo del glaucoma, o sea, esto de acá es ocasionado por el glaucoma. El glaucoma, ¿por qué es originado? Por el cierre del ángulo iridocorneal, cuando hay glaucoma agudo de ángulo cerrado. Generalmente el glaucoma de ángulo cerrado es cuando hay cierre del ángulo. Y el glaucoma de ángulo abierto es cuando hay obstrucción en el drenaje. Eso ya vamos a ver más adelante cuando hablemos en técnicas de urgencias glaucoma, porque vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de los tipos de glaucoma. Ya lo más interesante viene de acá de este mes en adelante. Ya, tanto en este curso como el otro, lo más interesante viene de esta unidad para adelante. Ya, entonces, seguimos, ¿ya? Ahora la relación arteria-vena, ¿ya? Ahora los vasos. Ya evaluamos la papila, ya hemos visto que está bien. Ahora lo que tenemos que ver son los vasos. Lo primero que tenemos que ver es la relación arteria-vena. Les pregunto, la arteria, ¿quién lleva la sangre, la arteria o la vena? Eso les he preguntado varias veces. ¿Quién lleva la sangre del corazón al tejido? Arteria, profe. La arteria, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en técnicas de urgencia, ya lo han llevado de repente en otros cursos. La arteria es la que lleva la sangre. La arteria es más delgada la arteria, pero sus paredes son más gruesas. ¿Por qué son más gruesas sus paredes? Porque la arteria contiene bastante presión. ¿Por qué presión? Porque el corazón la bombea. O sea, es delgadita, pero aguanta bastante presión. Y para que aguante, las paredes tienen que estar gruesas. En cambio, la vena va a ser gruesa y no va a tener mucha presión sanguínea, porque la vena va a recoger la sangre ya desoxigenada del tejido y la va a llegar nuevamente al corazón. Y no va a haber nadie que la bombee. Entonces, va a ser gruesa y sus paredes van a ser delgadas, ¿ya? Porque no hay la necesidad de que tenga paredes gruesas porque no hay nadie que la presione, ¿ya? Lo normal es que nuestra arteria sea 2/3 partes que la vena, así como lo estoy viendo. Si la vena tiene este espesor, la arteria tendría que ser 2/3 partes del espesor total de la vena. Entonces, eso se va a considerar como una relación normal, ¿ya? En el caso que veamos una relación 1/3, ¿qué creen que sea? O 1/4, ¿qué creen que sea? Hipertensión, pacientes con hipertensión. Pacientes que tengan una relación arteria-vena muy delgada. ¿Qué quiere decir? Que la vena sea súper delgadita. La tercera parte o menos de la tercera parte de la vena quiere decir que este paciente lo más probable es que sufra de hipertensión. En algunos casos, si ya vemos esto, que ya pueda tener retinopatía hipertensiva. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Ya, porque vamos a tener que observar cosas. Primero, vamos a observar el tronco vascular. ¿Ya? Vamos a determinar si hay pulso arterial o pulso arteriovenoso en el centro papilar. ¿Cómo es esto? Vamos a observar si aquí por donde nace hay pulso o no hay pulso. Miren aquí. Por aquí nacen, acá se ve mejor, ¿ya? Por aquí nacen las venas y las arterias y vamos a ver que desde su nacimiento si hay pulso o no hay pulso. ¿Ya? A ver. Vamos a ver si hay pulso en la arteria central de la retina. Si no hay pulso en la arteria central de la retina, si es anormal, podemos sospechar de glaucoma. ¿Ya? Vamos a ver si hay pulso en la vena central de la retina. ¿Ya? Vamos a ver si es normal. ¿Ya? Ahora, si tenía y desaparece, o sea, si ya no hay pulso en la vena central, podemos sospechar de un papiledema o de una oclusión de la vena central de la retina. Una oclusión quiere decir que cuando la arteria o un tumor le está presionando. ¿Ya? Eso correspondiente al tronco, o sea, desde la parte donde nace. Ahora irnos a los vasos. ¿Qué vamos a observar en los vasos?
En primer lugar, la relación arteria-vena, que es lo que les mencioné aquí. ¿Ya? Esta relación de acá. Lo normal es 2/3, y eso es lo que tenemos que observar, que tenga 2/3 la arteria sobre la vena. Ahora, determinar la tortuosidad. ¿Qué es tortuosidad? Determinar cómo está el recorrido de los vasos. Vamos a tener 3 tipos de recorrido: tortuoso, semitortuoso y alargado. ¿Cómo son los tortuosos en primer lugar? ¿Ideas? Que son más curvos, más curveados. Ya. Quiere decir que los vasos están muy ondulados, están muy doblados, así como si fuera un árbol, están bien doblados. Semitortuosos es cuando vamos a ver todos los vasos semidoblados, ¿ya? Y alargados es cuando vamos a ver todos los vasos alargados, o sea, estirados. Características: los pacientes con miopías elevadas o pacientes miopes van a tener vasos alargados. Los pacientes con hipermetropía tienden a tener vasos tortuosos, o sea, bien ondulados porque el globo ocular es muy pequeño, ¿ya? Y los pacientes normales, hemétropes, o lo que podríamos considerar normal, son los semitortuosos, o sea, los vasos con cierto nivel de tortuosidad, ¿ya? Pero no mucho. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Luego nos vamos a percatar de la dilatación de las venas y de los cruces arteriovenosos. Esto es muy importante, los cruces arteriovenosos. ¿Ya? Los cruces que hay entre una vena y una arteria. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y ahora, en pacientes con retinopatía hipertensiva, lo que les mencioné, la relación arteria-vena va a disminuir, a convertirse 2/3 a 1/3 o medio o menos. O sea, pacientes con hipertensión, la arteria va a ser mucho más delgada que la vena. Mucho, mucho, mucho más. E incluso la vena también se va a adelgazar. Entonces, en pacientes con hipertensión vamos a ver un adelgazamiento de ambos, pero más aún de la arteria. ¿Ya? Ahora, chavos, amiga. Ahora, otra cosa que vamos a observar también de los vasos va a ser todos los cambios que vayan a hacer los vasos. ¿En dónde? Aquí, en la retina. Vamos a ver si hay hemorragias. ¿Ya? Hemorragias porque posiblemente hay un vaso que se haya roto o posiblemente hay adelgazamiento de las paredes de un vaso. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de retinopatía diabética. ¿Ya? Bueno, ya creo que, bueno, conmigo toca, pero ya no hablaba de retinopatía diabética y cambios en el ojo, en el siglo pasado, supongo, bioquímica. La retinopatía diabética afecta a la vascularidad de los vasos, aumenta la permeabilidad y eso hace que haya hemorragias. También causa exudados, por ejemplo, un aumento en la permeabilidad de los vasos causa que el tapete retiniano se llene de sangre y la sangre en cierto grado tiene lípidos y esos lípidos se almacenan en el tejido y causan exudados y hiperpigmentaciones en el tejido, causado por hemorragias también, ¿ya? En el caso que veamos que el tapete retiniano esté muy delgado, vamos a poder ver incluso la coroides a través de la retina. O sea, vamos a ver manchas marrones que son vasos coroideos. ¿Por qué pasa eso? Porque la retina es tan delgada que podemos ver a través de ella los vasos. ¿Ya? Lo mismo que pasa con la esclera. ¿Se acuerdan que le dije que en la esclera, cuando era muy delgada, íbamos a ver los nebus, ¿verdad? Que el nebus era zona delgada, adelgazada de la esclera, que nos permitía ver la coroides. Va a pasar lo mismo con la retina. Si es muy delgada, se va a poder ver la coroides a través de ella como manchas marrones. ¿Ya? Vamos a poder determinar si tiene una miopía elevada, cuando de repente tengamos los vasos muy alargados, tengamos conos mióticos, ¿ya? Ancianos, albinismos, etc. Ya, muy bien. Ahora, le dije que vayamos a fijar en los cruces arteriovenosos. Lo normal que vayamos a ver es que los cruces estén como aquí. Si hay un cruce, una arteria sobre una vena, no debe haber compresión de ellos. Si hay una compresión arteriovenosa, vamos a ver que la arteria va a presionar a la vena, como está acá, y vamos a ver una compresión, como un corte. Puede haber una desviación, que la arteria presione la vena y haga que su recorrido de la vena se desvíe.
¿ya? Puede haber un abultamiento de la vena cuando la vena está encima de la arteria. Generalmente la arteria va encima de la vena, ¿ya? Pero cuando la vena va encima de la arteria puede ser un abultamiento, un ausado de vena, que es cuando la arteria presiona la vena y la corta, o un escoramiento de la vena, que es cuando la vena o la arteria presiona la vena y hace que el flujo sanguíneo antes y después de la vena, de la arteria, se llene, o sea, como que haya un hinchazón en esa parte de la vena que ha sido cortada, así como ven en la foto. Generalmente todos estos cambios que he mencionado acá corresponden a pacientes con hipertensión, ¿ya? Son cosas que vamos a ver. Cada vez que veamos un cruce, vamos a observar eso. Por ejemplo, vamos a un cruce, vamos a ver este cruce. Miren, la arteria es más delgada. Vamos a ver cómo pasa a través de la vena y si hay modificación en el trayecto de la vena o no. Vemos aquí otro cruce. Miren, acá ¿qué pasa? Acá la vena está encima de la arteria y acá le está cortando. Miren, la arteria está por aquí y otro lado está por acá. ¿Ya? Acá ya vemos un abultamiento de la vena. ¿Ya? Y esas son cositas que nos podemos fijar o que nos vamos a fijar en el fondo de ojo cuando evaluemos los vasos. ¿Hay preguntas para llegar a mácula? ¿Qué pasa? Están mudos, están asustados, me han agarrado cólera, ¿qué tienen? Están resentidos. Profesor, disculpe. Si la arteria va, como dice usted, ¿no? Por encima de la vena, ¿por qué hace o cuál es la razón de que hace de que corte a la vena? Porque normalmente la arteria va encima de la vena, pero no la presiona. ¿Ya? Pero cuando Ya, ¿y tenemos... esa presión por qué sucede? Imagínate que la arteria se tensa demasiado y al tensar, tú pon tu polo, mira, agarra tu polo o lo que sea, un polito y pon otro polo encima, haz una línea. Cuando no hay fuerza, vas a ver que el polo de arriba no lo va a presionar mucho al de abajo. Pero agarra ese polo que está encima y jálalo. Jala por un lado una manga y jala una manga por el otro lado. Vas a ver que se va a estirar y ¿qué va a pasar con el polo que está abajo? Se va a presionar. Eso es lo que pasa cuando hay un paciente con hipertensión. Las arterias se van a tensar, se van a estirar y van a presionar a la vena. La van a presionar. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Ah, Siguiente. Ahora la siguiente estructura a evaluar, ¿cuál era? ¿Cuál es? Ya evaluamos papila, ya evaluamos vasos. ¿Cuál es la siguiente estructura a La evaluar? mácula, profe. La mácula, perfecto. La mácula. La mácula es lo más sencillo que debemos evaluar. ¿Ya? Es lo más difícil de ver, sí, pero es lo más sencillo que debemos evaluar. Les pregunto, ¿cómo debe ser la mácula? La anatomía de la mácula, ¿cómo es? A ver, díganme ustedes. Tiene que tener un color, la mancha. Ya, debe ser una mancha más oscura, ¿verdad? Marrón, se la conoce como mácula o mancha marrón. Acuérdense que la mácula es una zona hiperpigmentada. ¿Ya? Aquí están todos los carotenoides. Ustedes han llevado vitamina, ¿verdad? El siglo pasado. Todos los carotenoides, la zeaxantina, la luteína, que nosotros consumimos en los carotenoides, lo almacenamos en vitamina A y va directo a la retina. Especialmente la estructura que más las consume es la mácula. Es por eso que como la mácula consume más carotenoides, más pigmentos, se pone más marrón, más manchada, más oscura. ¿Ya? Por eso se le conoce como mancha marrón. ¿La mácula tiene vasos o no tiene vasos? No, No tiene vasos. Debe ser una zona limpia. ¿Debería tener hemorragias? ¿Debería tener exudados, puntitos amarillos o no? no, ¿Debería tener un reflejo foveal? ¿Deberíamos ver la foseta foveal? sí. Sí, entonces eso es lo que tenemos. Básicamente para evaluar mácula tenemos que saber qué tiene y qué es. Es una mancha marrón, avascular, ¿verdad? Que no tiene imperfecciones ni nada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a ver. Si ustedes ven una mancha marrón, pero en ellas
ven de repente zonas hiperpigmentadas, podemos marcarlo, o si de repente ven hemorragias, si de repente ven puntitos amarillos que pueden ser drusas, o si ustedes ven que en la mácula están creciendo vasos, ¿ya? O ven zonas de la mácula que están inflamadas, que son edemas maculares, ¿ya? Todo eso que ustedes observan no debe estar ahí. Y si lo observa, vamos a decir que no debe estar ahí, porque la mácula debe ser una zona limpia. Y algo que sí pueden observar va a ser el reflejo foveal, que cuando ustedes coloquen la luz del oftalmoscopio, la luz va a reflejar en la fovea y va a ser como una linterna, ¡pam!, va a reflejar. Generalmente este reflejo foveal es presente en pacientes jóvenes o en niños. En personas adultas mayores o en ancianos ya pierden lo que es el reflejo foveal, ya no tienen. Pero en niños, bebés, jóvenes, adultos o adultos jóvenes, sí tienen reflejo foveal. ¿Ya? Eso es todo lo que nosotros vamos a observar en mácula. Básicamente tenemos que tener una zona limpia, ¿verdad? Ahora, obviamente una zona más oscura que las otras, pero limpia de vasos, limpia de manchas, limpia de puntos amarillos, de hemorragias, de todo. Las anotaciones vamos a colocarlos todos en nuestra historia clínica, como vemos, cuando veamos papila, que vamos a evaluar los bordes cómo están, difusos, su excavación, cuánto tiene, su radio, si está difuso, marcado, no marcado, la forma, la papila, si es redonda o ovalada, tenemos que ver qué forma tiene, los vasos, cómo es que están, cómo están tortuosos, semitortuosos, alargados, la relación arteria-vena, tiene 2.3, 2.1, cuánto tiene, la mácula, si está limpia, si no, si tiene neovascularización o no, si presenta o no representa reflejo foveal, ¿ya? Y la retina, si está sana o no, si de repente en la retina tiene hemorragias, tiene exudados, tiene edemas, todo lo que encontremos en la retina general lo vamos a ubicar acá. ¿Ya? Eso y un gráfico del fondo de ojo que vamos a dibujar y vamos a graficar los cambios o hallazgos que encontremos. De repente encontramos una hemorragia al costadito de la papila temporal, lo vamos a dibujar acá, una hemorragia de color rojo. ¿Ya? O sospechamos de un desprendimiento de retina, lo marcamos aquí con un color de repente verde, que bueno, verde es opacidad. ¿Ya? Todo lo vamos a marcar ahí. ¿Ya? Muy bien. Esto, bueno. Ahora, complicaciones. ¿Ya? Riesgos y complicaciones en el uso de midriáticos en pacientes o en el fondo de ojo. Esto es muy importante porque podemos dilatar nosotros para tener una buena visualización en el fondo de ojo directo, pero hay pacientes a quienes no se les pueden colocar midriáticos. ¿Quiénes son ellos? Abstenerle colocar midriáticos a pacientes con cámara anterior estrecha. ¿Con qué técnica podemos evaluar esto? ¿Cómo podemos saber que un paciente tiene una cámara anterior estrecha? ¿Cómo podemos saber que un paciente tiene una cámara anterior estrecha? Chicos, ¿están? Van Hering. Con la técnica de Van Hering pueden calcular si su cámara anterior está ancha o está estrecha. Pacientes con cámara anterior estrecha, abstenerse de usar midriático. Le van a causar un glaucoma de ángulo cerrado. Pacientes con antecedentes de glaucoma, abstenerse. Pacientes con rubiosis del iris, problemas en el iris. Y pacientes con síndrome de Down. ¿Ya? Acá bastante cuidado porque a veces en algunos sitios a los niños con síndrome de Down le ponen cicloplegia, ¿ya? Básicamente los que están estudiando, los que no han prestado atención de repente, le ponen cicloplegia a los niños con síndrome de Down y 9 de cada 10 tienen un ángulo o una cámara anterior estrecha. O sea, si ustedes le ponen un ciclopléjico a un paciente con niño con síndrome de Down, lo más probable es que le van a causar glaucoma. ¿Ya? Entonces, abstenerse, casi todo, porque la mayoría, 9 de 10 es muy poco, hay que ponerle 98 de 100. ¿Ya? 98 de 100 niños de síndrome de Down o paciente con síndrome de Down tiene la cámara anterior estrecha. Entonces, abstenerse midriáticos y ciclopléjicos en este tipo de pacientes. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, eso es lo correspondiente a fondo de ojo.